Ahora, Radio Mercosur presenta Desde Sevilla hasta Argentina, la conexión que está cambiando todo. Radio Mercosur presenta Los invitados de Javier y Esmeralda, el programa que une España y Latinoamérica. Desde Radio Mairena en Mairena del Alcor, Sevilla, Javier Mauri y Esmeralda Quinonero te traen información rigurosa con invitados excepcionales. Todos los miércoles, España 11:11:45, Brasil, Argentina y Paraguay 7:7:45. No te pierdas esta conexión especial. Sintoniza Radio Mercosur y Radio Mairena. Desde Sevilla, te esperamos. Mis queridos corazones, nuevamente nos reencontramos con los invitados de Javier y Esmeralda. Muy buenas tardes, querido Javier, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues nada, deseando de volver a comenzar y de tener este maravilloso programa que vamos a hacer. Bueno, me gustaría que lo presentes. Porque tenemos un tema muy interesante para hablar, ¿no es cierto?, con todos nuestros oyentes. Saludamos a todos y agradecemos a todos los que nos siguen, Mercosur y el mundo. Pues sí, es tratar de dar respuesta a una pregunta compleja. Luego las respuestas no pueden ser simples, tienen que ser varias y también complejas. La pregunta a la que vamos a tratar de responder hoy es ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y eso entabla pues todo un análisis de muchísimas cosas. Queridísima María José. Sí, yo considero que sí, ¿no? ¿Hacia dónde va el mundo? Yo te preguntaría a ti, porque vamos a debatir un poquito. ¿Tú piensas que el mundo se está conduciendo bien o si vamos al propio abismo? Es una pregunta con una respuesta complicada, con una respuesta compleja. En primer lugar, a mí me gustaría que el mundo jamás ha ido bien, si entendemos por mundo la civilización. Civilizaciones ha habido varias. Más o menos se pueden contabilizar aquellas civilizaciones que han nacido, se han expandido y que han colapsado. Aproximadamente 26, es decir, anteriores a nuestra civilización, ha habido antes 25 civilizaciones. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que tenemos que entender de dónde venimos y tenemos que entender qué es la civilización, porque parece que la civilización no va al mismo ritmo en todas las zonas del planeta, sino que hay diferentes ritmos. No es lo mismo Argentina que Sudáfrica, no es lo mismo Francia, por ejemplo, que Senegal. Hay muchísimas diferencias, pero no solo diferencias culturales, sino geopolíticas, económicas, sociales, etc. Pero, ¿qué es la civilización? Bueno, pues digamos que el día en el que entendimos que formábamos parte de un grupo y que había otros grupos con los que nos teníamos que poner de acuerdo para cazar, para sembrar, para cosechar, recoger las cosechas. El día que nos pusimos de acuerdo en que teníamos que hablar antes que pelear, ese día nacieron las leyes. Y ese día las leyes forjaron un concepto que hoy en día llamamos sociedad. Y la sociedad no es más que un pacto entre toda la gente que la compone para que no nos matemos a las primeras de cambio, para que yo si tengo algún problema con alguna aldea, sea capaz de negociar, sea capaz de
solucionar el conflicto llegando a unos acuerdos. Y cuando los grupos entienden que se tienen que ayudar unos a otros para seguir sobreviviendo, en ese mismo instante nace la civilización. Es decir, la civilización es un ordenamiento jurídico, político, social, de ayuda en todos los grupos que la componen para seguir hacia adelante. Y eso es la oportunidad que se dio el ser humano. Luego, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia donde siempre hemos ido, hacia la evolución. Lo que pasa es que la evolución, que es un conjunto de cambios sistemáticos, no siempre son positivos. Y nos dirigimos hacia un escenario, hacia un entorno, donde vamos a tener varias características. Una de ellas es que ya esas leyes que se pusieron sobre la mesa, que ordenaron y organizaron lo que llamamos sociedad, están cambiando. Están cambiando para un sentido de intentar tomar o de centrar las economías aún más en las materias primas, cada vez más en descenso, son más escasas, y también en tomar esas fuentes de energía primaria, de la cual los combustibles fósiles pues son los primeros, porque sencillamente los combustibles fósiles, el petróleo, por ejemplo, pues no hay ningún otro combustible hoy en día, con la tecnología que tenemos, que dé el rendimiento y la productividad que da. Cuando hay escasez, los países, los grupos sociales, ya no les interesa mucho negociar, ya lo que les interesa es apropiarse de. ¿De qué? Pues de lo que sostiene esas economías, esas fábricas que hemos construido, esas industrias. Entonces, lo que era un fin, es decir, el fin de los sistemas sociales era el individuo, era la persona, ya se empieza a cambiar porque la persona sea un medio para conseguir un fin. ¿Cuál? El fin del poder. Y las normas sociales, el derecho internacional comenzó a cambiar, sobre todo después, no de la Segunda Guerra Mundial, sino de la Primera Guerra Mundial. Ahí se empezó a ver, incluso un poco antes, que había muchos países que hemos llamado durante mucho tiempo subdesarrollados, que eran ricos en materias primas. Entonces, esas sociedades que no tenían esas materias primas, si querían crecer, pues tenían que tomar, que apropiarse de esas materias primas. Por ejemplo, el continente africano, Sudamérica, son continentes tremendamente ricos en muchísimas materias primas, en níquel, cobre, litio, etcétera, petróleo. Entonces, se empezó a cambiar el derecho internacional, que empezaron a construirlo esos países que no tenían recursos naturales, que no tenían materias primas, como el resto, y esos países empezaron a colonizar y nacieron las colonias. Y ahí fue donde se empezó a cambiar ese valor, donde el ser humano ya se convirtió en una moneda más, en un medio para conseguir fines, para conseguir esas materias primas que aseguraran todo eso. Claro, es decir que hubo, perdón, es decir que hubo un cambio geopolítico, un mapa geopolítico que cambió totalmente al mundo. Porque sin ir más lejos, yo te preguntaría qué opinas al respecto con Estados Unidos, Norteamérica, el avance y la coalición, ese, digamos,
unión, por ejemplo, de Estados Unidos de Norteamérica con Israel y el avance de Israel sobre el terreno palestino, dígase Gaza, el tema de apoderarse, por ejemplo, de un suelo, digamos, que no le pertenece como Venezuela. No quiero entrar en divergencia porque todos, creo que los que nos están escuchando, opinan de forma diferente al respecto, ¿no? Con ese avance, por ejemplo, de Estados Unidos hacia los países como Venezuela, o querer apoderarse de otros territorios con riquezas, como tú hacías, tú hablabas al respecto. ¿Qué opinas tú de eso? Eso no es nuevo de ahora. O sea, Estados Unidos Sí. Y otros muchos países, por ejemplo, Gengis Khan, Atila, eran personas que hacían colonias, que arrasaban, que forjaban imperios. Ahí tenemos al Imperio Romano. Es decir, esto ha existido siempre, el apoderarse de territorios mediante la guerra, que era lo que se quería evitar con la civilización, con el invento de la civilización. Eso se empezó a omitir y llegamos ante nuestros días. Estados Unidos, por ejemplo, Israel, por poner un ejemplo, también podríamos hablar de Vladimir Putin, Rusia, la Federación Rusa, son meros actores. O sea, no han escrito el guión de la película que están interpretando, película de terror. Son meros actores. Entonces, el poder, el gran capital, es el que forja las normas, es el que está empezando a cambiar a un nivel mucho más severo y mucho más deshumanizado y menos empático, eso que llamamos derecho internacional, pero que el derecho internacional fueron una serie de normas que unos países vencedores, opresores, desarrollaron para sacar las materias primas y los recursos naturales de esos países, otros países que no podían defenderse, porque, entre otras cosas, estaban profundamente divididos. No tiene más que irse a cualquier país africano, por ejemplo, donde el dialecto que se habla en una aldea no tiene nada que ver ni con el dialecto que se habla en otra aldea que está a 20 kilómetros, ni la cosmología ni la religión tiene nada que ver. Entonces, eso fue una fuente de entrada para esas potencias occidentales. Claro, el derecho internacional que se nos tiene a la boca, ahora no es que se esté rompiendo, es que está cambiando. ¿Por qué? Porque ya no podemos conspirar, perder el tiempo conspirando para derrocar un gobierno, para poner otro y de forma indirecta. Ya lo ocupo, literalmente. Y ese es el entorno en donde nos estamos moviendo. Pero el mundo anglosajón ha sido uno de los más destructivos y de los más colonizadores que ha habido en toda la historia de la humanidad, sino que se lo pregunten a los indígenas norteamericanos, Exactamente. qué es lo que hicieron con ellos, ¿no? Pero seguimos sin entender que el mundo es global, es decir, todos somos parte de una misma especie. Lo que hace el gran capital o el capitalismo es intentar dividir a la sociedad para hacernos ver que no todos somos iguales, sino que hay gente que merece más dignidad y más respeto que otra, sobre todo los que tienen la piel blanca. Y eso es lo que estamos, ese racismo, esa xenofobia, que no es más que un invento
de las jerarquías del poder, de los poderes económicos de este planeta para controlar más el sistema social para que no se salga. Y es un gravísimo error, es una profunda inconsistencia. ¿Por qué? Porque estamos intentando fomentar un sistema, que es el capitalismo, que es el gran capital, de una manera infinita, con recursos energéticos finitos. Quiere decir esto que cada vez habrá menos tarta para repartir entre más. Es decir, cada vez habrá menos uranio, habrá menos carbón, aunque carbón queda todavía para 4 o 5 siglos, pero el petróleo queda para 40 o 42 años. El litio, veremos a ver. El uranio cada vez cuesta más esfuerzo extraerlo, con lo cual cada vez se extrae menos uranio, sencillamente porque no es rentable extraerlo. Y es la gran paradoja, es la gran contradicción. Queremos hacerlo de unos recursos naturales, por ejemplo, el petróleo de Venezuela es tremendamente pesado. Cuesta muchísimo refinarlo, muchísimo. No es ese petróleo dulce que pueda tener Rusia o que pueda tener el mundo árabe. Es un petróleo que cada vez cuesta más extraerlo porque está más profundo, porque las infraestructuras petroleras se han deteriorado tanto que muchos pozos incluso están cerrados, pero que eso es alquitrán, mientras que otros petróleos son prácticamente gasolina. Quiero decir con esto que muchos dirigentes o muchos poderes económicos que ponen a dirigentes que son profundos ignorantes, que son los que son más manipulables. Le hace casi cualquier país. ¿Qué es lo que interesa ahora? Pues fomentar la guerra. ¿Por qué? Porque sencillamente la empresa armamentística vende y vende muchísimo. El país que vende más armas de todo el mundo es Estados Unidos. Entonces, que es el que más está fomentando todas las guerras en todo el mundo. Pero no únicamente, pero no ahora con Donald Trump. De siempre Estados Unidos ha intentado desestabilizar democracias incipientes. Por ejemplo, Chile. Por ejemplo, las escuelas de las Américas, que fue una escuela creada en territorio norteamericano por norteamericanos para formar a militares para que fueran dictadores en Sudamérica. El único país del mundo en todos los tiempos que ha tirado 2 bombas nucleares, una de uranio y otra de plutonio, fue Estados Unidos. Y el presidente era demócrata, Truman. Entonces, si no se tira una bomba atómica ahora, no es porque muera mucha gente. Al poder establecido la gente le da exactamente. Porque lo que manda es esto. El peso, el euro, el dólar, no tiran, no arremeten con armamento nuclear porque sencillamente la cadena de suministros se eliminaría. Y eso no es rentable. Y es lo que estamos viviendo, que los derechos que se han estado consiguiendo durante todos estos años los vas a tener, pero si puedes pagarlos. Y esa es la ola política social que se está manifestando ahora. Tendrás derechos siempre y cuando lo puedas pagar. Y si no, sencillamente te mueres. No eres útil al sistema. Claro, han sido vulnerados los derechos, digamos, de todos los seres humanos en ese punto, y con Medio Oriente, con esta guerra a través por el petróleo, en el estrecho de Hormuz, el bloqueo, las alianzas que, o sea que en realidad con
con este tipo de guerras y avance, a lo único que conducen es a la destrucción de otros seres humanos, y ahora se encuentran con que atacando a Israel, por ejemplo, Medio Oriente, el Líbano, empiezan a estallar, digamos, conflictos que no conducen a nada y que no les son redituables. Pero yo pienso que el mundo ya considera de que se ha caído la máscara de Estados Unidos, de su presidente, de Netanyahu en Israel, la falta de humanidad. Yo creo que lo bueno de todo esto es que el mundo está despertando, y los conflictos que estallan, o no conflictos, sino hablar por Palestina, por los pueblos oprimidos, nos hace ser y despertar a la humanidad, a ser un poquito más humanos, a entender todo lo que está sucediendo. Al menos yo lo veo desde ese punto, desde esa óptica, desde ese punto de vista, que de alguna manera es un avance en el mundo. No sé si tú lo consideras así. Todo eso, ese despertar, esas manifestaciones, me hacen ver de que no todo está perdido, ¿no? Bueno, a mí me gustaría también pensar eso, pero yo la experiencia que tengo es que cada vez más gente quiere estar fuera de este mundo y se va a las montañas y se va a los valles donde no vean absolutamente a nadie. Pensamos una cosa, la guerra de Ucrania es un buen negocio, es un gran negocio. Gaza, machacar Gaza, que no es la primera vez, ¿no? Gaza no ha sido machacada o ha comenzado ese genocidio hace 3 años. Gaza, los gazatíes, los palestinos llevan sufriendo el acoso sionista, que no israelí, sionista, desde el año 47 prácticamente. Es decir, y Gaza es un gran negocio. Es un gran negocio. O sea, la guerra es un gran negocio. Lo que pasa es que esa gente que tú comentas muy bien que está despertando es porque se está dando cuenta de que la guerra es el fracaso de la humanidad por intentar ser civilización. Si cada vez tenemos mayores guerras y más sangrientas, que ya las guerras afectan al 12% de la población mundial, que no es moco de pavo, que no es baladí, pero ni a Gran Bretaña, ni a Francia, ni a Alemania, ni a Estados Unidos le interesa que la guerra en Ucrania finalice. ¿Por qué? Porque son los que venden armas al ejército ucraniano. Bueno, mejor dicho, Estados Unidos se las vende a Europa y Europa se las da a Ucrania. De hecho, la familia Trump está muy vinculada a empresas que fabrican drones de guerra, vamos. Entonces, es un gran negocio. Y hasta que no se termine ese gran negocio, hasta que las guerras no dejen de ser rentables, pues hasta ese día despertaremos, pero seguirán estando ahí. Si no de una forma directa, de una manera indirecta. Por ejemplo, ya hace mucho que no se habla de Ucrania. Ucrania es un país que está devastado, absolutamente devastado, destruido. Nadie habla de lo que está pasando en África, en el Chad, por ejemplo. Nadie habla de lo que está pasando en República Popular del Congo, que hay un brote de ébola para una variante menos letal, pero letal, para la que no hay tratamiento ni hay vacuna de momento, y que no se puede controlar porque hay una guerra civil, que de hecho ya se ha extendido a Uganda. Lo que pasa que como queda muy lejos de Argentina, queda muy lejos de Madrid, queda muy lejos de París, mientras que se mueran ellos y no nos muramos nosotros, vale,
A mí me hubiera gustado, bueno, me hubiera gustado hasta cierto punto. Me hubiera gustado comprobar qué hubiera pasado si ese brote de ébola lo hay en un país europeo. Prueba de ello es el barco de expedicionarios, de aventureros que se contagiaron y tal. Fue noticia durante muchísimo tiempo. Hoy nadie habla del chat, casi nadie habla de lo que está pasando en Gaza o en Cisjordania o en Siria. Siria es un de sangre continuo. Es el conflicto bélico que más gente ha desplazado en los últimos 20 años. Y nadie habla de Siria, nadie habla de Afganistán, donde las mujeres no pueden estudiar, no deben porque son ejecutadas. Entonces, este es el mundo al cual nos dirigimos. Y esto, el poder, las élites económicas lo saben. ¿Y cómo los controlan? Mediante la información, el ocultamiento de la información y la desinformación, los célebres bulos, las noticias falsas. Y es lo que tenemos, porque para colmo de males tenemos unas redes sociales que fomentan la mentira. Fomentan la mentira, fomentan las noticias falsas. Por ejemplo, Facebook, Meta, WhatsApp, no tienen ya revisores. O sea que cualquier persona puede colgar ahí contenido inapropiado infantil. Pasa que no quiero decir la palabra. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, y pongo un ejemplo también en España. En España es el país del mundo occidental, de las democracias occidentales, donde mayor fosas comunes de represaliados hay de todo el mundo, superando a la Camboya de los Pol Pot, de Pol Pot. Y no se habla de eso. Es decir, estamos constantemente olvidando nuestra historia, menos en Alemania, que sí hablan mucho del nazismo porque es la única forma de curar las heridas. Y eso es el mundo, un mundo enquistado donde habrá burbujas, un medio muy hostil, donde las ciudades estarán hiperpobladas, donde cada vez será más difícil encontrar vivienda digna y donde lo que es el campo, lo que son los caseríos, los cortijos que decimos aquí, esa España vaciada se quedará cada vez más vacía, con lo cual habrá menos gente que cuiden los bosques, con lo cual habrá cada vez más incendios por el cambio climático tan acelerado, habrá menos incendios y al haber menos recursos serán más violentos, menos controlables y cada vez tendremos menos árboles. Entonces, ese es el mundo a donde vamos, donde no vamos a tener ni privacidad ni intimidad, porque el mundo digital también controlará eso. Y es ahí donde yo pienso, con mi humilde punto de vista, hacia dónde nos dirigimos. Bueno, mi pregunta al respecto, porque justo estabas hablando con respecto a Alemania, como que trata de mantener el tema vigente de lo que ocurrió, ¿no? Del holocausto. Pero por ahí, qué contradictorio, ¿no? Porque con lo que pasa, que hay bastante información con lo que sucede en Gaza, en Palestina, por ahí veo que hay muchas manifestaciones y reprimen a gente que no está, que digamos, que está apoyando a Palestina en manifestaciones. Es como no sé si es como
una moralina, como que, por ejemplo, Israel ahora se convirtió en lo que denostó, que todo el mundo creo que va a estar de acuerdo con lo que opino, que todos denostamos lo que ocurrió en el Holocausto, ¿no es cierto? Lo que hicieron los nazis. Pero ahora es como que se pusieron del lado de los israelíes, pero a la vez se volvieron los israelíes en contra de lo que ellos denostaban, sí, de lo que hicieron los nazis o los alemanes con los judíos, ¿no? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no decir, sí. no, vamos a apoyar a los palestinos, lo que está sucediendo, este genocidio? Es como que el mundo también es medio contradictorio, ¿no? El mundo siempre ha sido contradictorio. Aquí somos capaces de matar a 200.000 personas con 2 bombas nucleares, que no hablamos de Chernobyl, que habría mucho que hablar de Chernobyl, habría mucho que hablar también, y somos capaces de eliminar la polio sobre la faz de la Tierra, y somos capaces de hacer que una persona en su vida enferme de VIH, cosa que en el 84 te morías sí o sí. El tema era, no era si te ibas a morir, sino cuánto ibas a durar. Ese es el tema de la especie humana siempre, que somos capaces de forjar los más maravillosos sueños, pero también somos capaces de crear las más horribles pesadillas. Mire, cuando Hitler llegó al poder, tenía claro lo que quería. O sea, era una persona dogmática, dictador, todo lo que te quiera. Pero se dio cuenta que el dinero lo tenían los judíos. O sea, si yo quiero empezar que Alemania fabrique tanques, fabrique munición, fabrique aviones, barcos para iniciar guerras, pues necesito dinero. Ese dinero estaba en manos de judíos. O sea, volvemos otra vez al tema económico, al poder económico. Quien forja las guerras es el poder económico. ¿Qué es lo que hizo? Pues sencillamente lo que está haciendo Trump ahora, por ejemplo, o lo que está haciendo Putin. O sea, Ucrania tiene muchísimo grano, tiene tierras raras, tiene salida al mar Negro, al mar Caspio, pues no negoció, me apodero de eso. Venezuela, pues exactamente igual. Lo que pasa es que han puesto a un señor demasiado ignorante, porque yo creo que Trump no sabe ni dónde está Groenlandia, ni sabe lo que es España. O sea, es profundamente ignorante. Bueno, como el 80% de los líderes mundiales, que son profundamente ignorantes, y algunos de ellos son criminales de guerra y siguen ahí. Y algunos son hasta españoles. O sea, bueno, pues eso es lo que hizo Hitler. ¿Qué es lo que está haciendo Israel? Porque hay que distinguir entre el semitismo y el sionismo. Un palestino es tan semita como un judío, porque son aspectos comunes, troncos comunes de un tema lingüístico y cultural e histórico. El sionismo es una cosa que se inventó hace 4 días, a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XIX. Y eso es lo que ve el negocio en Gaza. El sionismo, lo que pasa es que el 80% del pueblo israelita apoya lo que están haciendo en Gaza. Entonces, que lo que se está haciendo es lo mismo que está haciendo Estados Unidos, lo mismo que está haciendo Putin, lo mismo que está haciendo tantos otros, incluso el primer ministro sirio, que pertenecía a una organización terrorista.
¿vale? Bien, pues lo que pasa que al ser humano le gustan mucho las etiquetitas. Entonces, mientras a Hitler se le llamó genocida, a Donald Trump se le llama mandatario. A Putin se le llama organizador, a no sé qué, no sé cuánto, pero todos son unos genocidas porque han matado gente. O ya se nos ha olvidado que la administración Trump, no Trump, la administración Trump mató, asesinó a muchísimas lanchas, muchísimas personas que iban en lanchas por la zona del Caribe. Esos son crímenes de guerra. Bueno, esos son crímenes, no de guerra, porque no hay ninguna guerra entre Venezuela declarada y Estados Unidos. Pero son crímenes. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que estos dirigentes tienen juicios y algunos de ellos juicios pendientes. Son delincuentes. Donald Trump fue condenado en 32 ocasiones por falseamiento de documento público y malversación de fondos. Netanyahu tiene 3 juicios pendientes por corrupción. Y si nos vamos a Putin, para que no nos tachen de rusos, pues tienen también las manos manchadas de sangre. Sí. O sea que no solo Netanyahu o Donald Trump matan niños, Putin también mata niños, el ISIS también mata niños. O sea, y eso es hacia dónde vamos. Claro, lo que pasa es que la gente que es empática no lucha con armas, lucha con pancartas, no luchan en campos de batalla, luchan en la calle. Por eso la lucha será larga y dura. Pero hay 2 modelos. Una forma de destruir la civilización y otra forma de construirla. Y eso lo elegimos nosotros. Cada uno que se levanta por la mañana, desde la primera decisión que toma hasta la última, estamos construyendo civilización o la estamos destruyendo. Cada uno desde su punto de vista, pero tenemos que ser muy conscientes de esto. La verdad que estoy completamente de acuerdo contigo, que nos levantamos para construir y tenemos que ser conscientes a lo que queremos realmente llegar. Y bueno, ojalá que todo esto de lo que hablamos, ¿no? En esta charla con respecto hacia dónde va el mundo y hacia dónde se dirige, contribuya a que, bueno, comience un cambio, ¿no? Y que el mundo despierte, y despierte a algo nuevo, pero algo bonito, y que, aunque parezca una utopía, reine la paz en la tierra, ¿no? Y bueno, querríamos seguir hablando, ¿no, Javier? Pero me parece que ya tenemos que ir saludando a la gente y Sí. bueno, decir de que nuevamente nos vamos a reencontrar, Dios mediante, con otras respuestas interesantes para la gente que nos sigue desde el Mercosur, el mundo, y agradecerles que estén siempre presentes y acompañando este programa, los invitados de Javier y Esmeralda. Majo también para ustedes. Muchas Así gracias. que nos vamos despidiendo y deseando de que todos sean, digamos, un poco más humanos y comencemos a despertar a un mundo nuevo. Bueno, Javier, Ojalá. me despido de ti. Un abrazo grande y nos volvemos a encontrar prontito. Muy bien, muchas gracias. Saludos, compañeros. Gracias, Javier. Chao, chao.